Feliz noche, mis queridos socios de aprendizajes. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Hoy estamos comenzando un par de minutos fuera de hora por un problema técnico que ya fue superado, gracias a Dios. Me acompaña en la sala Tili de León desde Bogotá. ¿Cómo estás, Tili? Muy bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? Buscando que los días sean buenos siempre. Y nos acompaña desde Miami Claudio Barahona. Adelante, Buenas noches, Claudio. Adrián. Buenas noches, Tilly. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están por allá en Miami? Hoy vamos a conversar de un tema que a mí me encanta, que es el tema de las creencias. Vamos a hablar sobre la importancia de las creencias en el aprendizaje. Y como siempre comenzamos con la etimología de las palabras. La palabra creer proviene del latín credere, que significa tener confianza en o dar crédito a algo o a alguien. Esta raíz también está relacionada con creencia o con creíble, hasta con crédito. A veces nos olvidamos que la palabra crédito viene de creer, ¿no? Porque la verdad que está tan desprestigiado el crédito que no creemos que tienen que ver con creencia. Todos los cuales implican la idea de confiar en algo o en alguien vamos a decir, como que es algo que es verdad, algo que es cierto, algo que es válido. En el sentido más profundo, ya llevado al plano espiritual, tiene que ver con tener fe, creer en algo, tener fe en algo, o confianza o convicción, ya sea en una idea, ya sea en una persona, ya sea en una enseñanza, ya sea en un Dios. O sea, hay diversos tipos de creencias. Y esa palabra, por cierto, a mí me hace recordar inmediatamente cuando, tú sabes, yo estoy cultivado en la religión católica y me criaron con el credo niceno. Me encanta a mí me encantaba recitar el credo niceno, eso de creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y eh, así me lo enseñaron y me lo aprendí de memoria y todavía lo rezo a mí me encanta rezar entonces el credo niceno, que es una declaración de fe cristiana muy antigua, por cierto, de más o menos 300 y pico, el año 300 y pico, aunque después fue modificado. En el latín, credo significa yo creo, y se utiliza para afirmar, ¿no? Entonces, cuando lo utilizamos en términos generales, cualquier declaración de creencias tiene que ver con los principios fundamentales en los cuales nos sostenemos. Y claro, los que profesamos la religión católica o cualquier religión, pues tenemos el credo propio de nuestra religión. Pero además tenemos credo que proviene de la filosofía o de un sistema de pensamiento. Por ejemplo, nosotros creemos en el aprendizaje acelerado y nos desarrolla un credo. Y cuando tenemos esa creencia, nos lleva a un cierto estado, es como una cualidad, y a mí me encanta porque yo construí mi credo con base en un credo en el cual me cultivé, que es el credo de la Cámara Junior. Yo creo que la fe en Dios da sentido y objeto a la vida, que la hermandad entre las personas, ¿cómo se llama? La hermandad entre las personas tengo un lapsus menti ahorita, que la hermandad de las personas trasciende la soberanía de las naciones, y así se va construyendo el Credo Junior. Y cuando lo aprendí en la Cámara Junior, entonces eso lo hice mío y ahora lo indico incluso hasta en mi propia empresa. Esa convicción interna de la verdad o la validez de algo nos permite juzgar todo lo que sucede alrededor de nosotros y las creencias yo siento que juegan un papel fundamental en la vida de una persona y claro en el aprendizaje, ¿no? Ya que actúan como un filtro en el cual nosotros es como por ahí pasamos
las experiencias, el mundo que nos rodea, todo se basa en esa creencia. Si yo, por ejemplo, creo en la amistad, veo a mis amigos y creo en ellos. Si yo creo, por ejemplo, en el supuesto negado, yo creyera que todo el mundo es un pillo, entonces estuviera viendo gente mala alrededor de mí. Las creencias forman parte de nuestras vivencias y también de nuestra educación, incluso hasta de nuestro entorno cultural. Por ejemplo, inmediatamente me viene a la mente el hecho de que yo aprendí desde chico, al igual que mi hermano Armando, a pedir bendición a nuestros papás, a papá y a mamá. Y a veces ocurría varias veces en el día. O sea, lo veíamos en la mañana al despertarnos, lo veíamos cuando llegamos a desayunar, lo veíamos cuando llegamos a almorzar, lo veíamos cuando llegamos a cenar y antes de irnos a acostar. Y, o sea, le pedíamos la bendición durante todo el día. Y yo nunca vi a mi papá o a mi mamá diciendo, yo, oye, ya basta, ya no me la pidas más, ¿no? O sea que mi papá y mi mamá por lo general siento que disfrutaban de que nosotros les pidieran la bendición. Y entonces ahora me pasa lo mismo con mis hijos y con mis nietos, que me encanta que me pidan la bendición. Y normalmente la bendición va acompañada por un gesto, un beso, un abrazo, algún tipo de expresión de cariño. Y ese filtro hace que las cosas pasen de mejor manera. Cuando tomamos decisiones, por ejemplo, los tomamos con base en la creencia. O sea, por lo general la gente no va a tomar una decisión a menos que creen en ella. Y además, cuando toma una decisión en la cual no cree, se nota inmediatamente. Entonces, también los comportamientos, hasta las emociones, se pasan por el tamiz de las creencias. Y sobre esa base, así tomamos decisiones de sentirnos bien, de sentirnos mal, de sentir miedo, de sentir ira, de sentir pánico, de sentir asco, de sentir amor. O sea, todo pasa por el tamiz de la creencia. A mí me encanta, por ejemplo, yo me acuerdo, una chica, la conocí hace muchos años, ella recibió el premio de la joven más sobresaliente de Venezuela por servicio a la humanidad. Y a los 15 años ella iba a la isla donde se atendía a los leprosos. Y ella no tenía familiares con lepra, simplemente iba por puro sentimiento de caridad. Y claro, yo, como todos los grandes y malos, soy cobarde y de verdad me aterrorizaba el pensar que yo iba a ir a un lugar donde había personas con lepra. Sobre todo la lepra tenía en la época cuando yo estaba jovencito, la lepra tenía muy mala fama. Entonces, imagínate, yo veía a esa niña a los 15 años atendiendo las personas leprosas y de verdad le terminé teniendo una admiración extraordinaria porque ¿cuál será el tamiz, cuál será la creencia que ella tenía cuando ella se acercaba a las personas con lepra? Eso ocurre mucho con las personas que le sirven a la humanidad, que tienen una creencia de que cuando van a servir van a atender a alguien superior. Y ese desafío va moldeando la percepción de lo que es posible y de lo que no es posible. O sea, si yo creo que algo es posible, es posible. Y yo creo que algo no es posible, no es posible. En algún momento tengo la razón. Cualquiera de las dos pendientes me lleva por un camino diferente. Las creencias son una fuente, según yo creo, de fortaleza, son una fuente de resiliencia. Entonces, yo me acuerdo cuando a mí me faltaba la voluntad de sobrevivir, mi esposa la tenía y me pasaba su creencia y yo sobreviví. Y cuando nos faltaba a mi esposa y a mí, entonces aparecía uno de mis hijos y tenía la creencia de que yo iba a sobrevivir y sobreviví. Entonces, la creencia también se traslada de esa manera. O sea, a veces ves que la creencia no la tienes tú, pero la tiene alguien que tú amas. Entonces tú agarras la creencia y la haces tuya. Cuando necesitamos mantenernos firmes, normalmente lo hacemos con base en la creencia.
cuando algo nos está produciendo miedo, incluso hasta pánico, nos sostenemos en la creencia de que algo mejor va a pasar, de que todo va a pasar. Eso ocurre mucho en los fenómenos telúricos, por ejemplo, o en las grandes catástrofes, que ves personas que tienen la creencia de que van a sobrevivir y hacen que no solamente la creencia de ellos se sostenga, sino que contagian a todo el que está alrededor y muchas veces hacen sobrevivir a comunidades enteras con base en su credo, ¿no? Entonces, yo siento que las creencias nos permiten establecer una meta con determinación. Y por otro lado, también nos limitan. O sea, las creencias pueden ser limitantes. Lo vemos con personas, por ejemplo, a mí me pasa con las personas que tienen dificultades para aprender un idioma. Y entonces tú le preguntas, oye, ¿y por qué tú no hablas inglés y ya tienes tantos años en los Estados Unidos? Porque no, es que yo para los idiomas soy malo, o sea, no hay forma, a mí no me entra nada. Y tienen la creencia completamente sostenida. Y lo bueno es que las creencias son como las patas de la mesa. Cuando tenemos una creencia y empezamos a ponerle patas, entonces viene la mesa y le ponemos una pata, viene la mesa y le ponemos otra pata, viene la mesa y le ponemos otra pata y llega un momento que no es mesa, es pata. De tanta pata que tiene se vuelve pata toda la mesa, porque la creencia se sostiene y es increíble. Llega un momento en que no hay forma de desprenderse de esa creencia y limita nuestro potencial. Así la premisa sea negativa, así la premisa sea inexacta, así la data diga otra cosa, así las experiencias tanto hasta de nosotros mismos nos dice otra cosa, pero nosotros nos sostenemos con la creencia fundamental de que eso no es posible, no tengo el potencial, no puedo. Entonces, en este caso es crucial examinar nuestras creencias y ver cuáles creencias son poderosas y cuáles creencias son limitantes. Examinarnos es necesario y así podemos reconfigurar nuestras creencias de tal manera de que los podamos alinear a nuestro propósito, alinearnos a nuestros objetivos, alinearnos a nuestras aspiraciones y así nos permitimos vivir una vida mejor, una vida más placentera, más auténtica, más plena, más extraordinaria. Entonces, cuando estamos siendo facilitadores, eso es importantísimo, el fortalecer las creencias del estudiante de que él sí puede, de que él, claro, no va a venir a hacerle creer el cuento de que si él se pasó el semestre sin estudiar, él va a aprobar. O que él no leyó el libro y va a ir a hacer un examen y va a aprobar. No, lo que tiene que hacer es fortalecer la creencia de que si él estudia, si él lee, si él hace lo que tiene que hacer, tiene más posibilidades de aprender que si no lo hace. Entonces, las creencias se empiezan a formar desde muy temprano. Me refiero a cuando somos bebé de brazos. Estamos recién nacidos y ya empezamos a desarrollar las primeras creencias. Normalmente las primeras creencias tienen que ver con nuestra mamá, ¿no? Por lo general, aquellos que son dichosos de tener madre o tener alguien que lo cuide. Desde los primeros años los niños empiezan a absorber información y a desarrollar creencias basadas en su interacción con sus padres, representantes, cuidadores. Y a veces pasa que las creencias que se le siembran de parte de los padres o de los familiares o del entorno que lo rodea son creencias que no son poderosas, que son deteriorantes. Y vemos cómo personas que son influenciadas de forma permanente por creencias colectivas de la familia donde él se crió. Esas creencias están basadas incluso hasta en los valores de las personas que los están educando, también en las actitudes. Hoy escuchaba a José María Gasalla en el programa de entrevistas de Francisco Duarte y hablaba sobre la importancia de la coherencia. Y cuando vemos
a una persona que tiene una actitud coherente, normalmente la actitud coherente, si es favorable, la actitud coherente favorece. Si la actitud es negativa, la coherencia desfavorece. Entonces, a medida que los niños van creciendo, van observando las conductas de su alrededor, de su entorno, y así van desarrollando su propia experiencia personal. Incluso cuando ya llegan a la educación formal, empiezan a captar las creencias de sus maestros, de sus educadores, de sus compañeros de clase, del entorno social donde se educan, y se empiezan a relacionar, y las relaciones sociales también les transmiten creencias. Y claro, empieza la andanada de los medios de comunicación a sembrarle creencias, y entonces empiezan a pensar que tener un teléfono Apple es una maravilla y que tomarse una Coca-Cola es delicioso, y que si van ahí, si, tú sabes, si tienen mucho dinero van a ser felices, y si juegan la lotería todos los días, alguna vez se van a sacar un premio. Claro, es más probable que caiga un rayo a que se saque la lotería, pero ellos siguen jugando porque tienen la creencia de que eso pasa. No, no, sí, fíjate, yo conozco a uno que se ganó un premio. No es solamente eso, no se ganó un premio, se ganó 1,3 billones. O sea, es una cosa. Entonces se le siembra esa creencia y no hay forma, y tú ves a la persona que va y juega y juega y juega y pasa la vida gastando dinero haciendo uso de su creencia limitante. El proceso continuo de moldeo que proviene de la refinación de nuestras creencias hace que este proceso continuo nos permita evolucionar o involucionar. O sea, uh, hay creencias que nos hacen evolucionar, que nos hacen ser mejores cada día, que nos permiten cambiar para mejor a lo largo de la vida. Hay creencias que al contrario, y a veces pasa eso, que, ajá, perfecto, tenemos una creencia poderosa, cambiamos para mejor. Tenemos una creencia limitante, cambiamos para peor. Entonces estamos en ese vaivén. Vamos y venimos de las creencias, haciendo que nuestra vida esté influenciada por las experiencias, conocimientos y reflexiones que nos rodean, y con eso llegamos a un determinado status quo, que es el nuestro. Además, porque las creencias nuestras nos hacen lo que somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos nuestras creencias. Nos convertimos en lo que creemos. Y las creencias tienen ese poder extraordinario de hacer que la persona actúe según su brújula. Imagínense ustedes que tienen una brújula de esas extraordinarias, modernas, que ya ahora, tú sabes, que marcan el norte, no importa dónde estén. Pero resulta que la brújula vino dañada de fábrica. Entonces ustedes van a ir al lugar donde ustedes no querían ir. Eso pasa con la creencia. Cuando la creencia es poderosa, nos lleva por el camino correcto. Cuando la creencia está adulterada, nos lleva por el camino equivocado. Entonces, no importa lo que nosotros nos esforcemos o perseveremos, o toda la confianza que tengamos en nosotros mismos, si la brújula está errada, el camino es equivocado. Y a mí me interesa mucho esto porque a mí me pasa, yo soy muy malo para orientarme, me pierdo en cualquier lado. Mi mujer goza un imperio porque lo peor que ella puede hacer es hacerme caso de seguir una dirección, porque terminamos perdidos y no encontramos el camino. Si ella sigue mi instrucción, nos vamos a perder. Es un hecho. Entonces, y ella dice, pero ¿por qué te hago caso? Bueno, precisamente porque yo soy muy cuentero, soy muy bueno para contar cuentos. Entonces yo le digo con tal firmeza que esa es la dirección, y ella agarra para allá, y para allá se va a perder, es un hecho. Entonces pasa esto, mira, que la brújula a veces tiene una desviación mínima de medio grado, de 1 grado, y terminamos yendo al lugar equivocado. Hagan la prueba para que vean. Si ustedes se desvían medio grado yendo de aquí a una distancia de 10 kilómetros, van a llegar donde no quieren. Entonces la brújula nuestra tiene que estar bien, bien ajustada para que nuestras creencias nos lleven a un lugar donde nuestra autoestima, nuestra autoconfianza,
nuestras capacidades personales nos puedan llevar a lo mejor, al potencial. Y el éxito del cual habla tanta gente es mucho más probable si todo ese esfuerzo, toda esa perseverancia, todos esos riesgos que corremos, lo hacemos con base en un objetivo real, bien trazado, con un camino. Y a veces ustedes saben, si alguna vez han tenido que navegar, ustedes saben que nadie navega del punto A al punto B derechito, porque no llega a ningún lado. El barco va por una ruta, pero va cambiando de orientación para poder circular en el mar. Así es la vida. Nosotros sabemos que tenemos creencias limitantes. Como las sabemos, las investigamos para ver dónde están nuestros obstáculos, dónde está aquello que nos impide el desarrollarnos, aquello que nos permite crecer profesionalmente, que nos permite vencer el miedo al fracaso, que nos permite aprovechar las oportunidades. Las creencias impactan nuestra motivación y nuestra determinación. Y cuando tenemos una creencia positiva, sostenida y fuerte, eso permite que sea como una especie de motor que nos impulsa a llegar a alcanzar nuestro propósito o ir por lo menos en dirección a nuestro propósito, alcanzando en el camino nuestros objetivos y las metas que nos hemos trazado, incluso en los momentos de mayor adversidad. La manera en cómo nosotros interpretamos las experiencias y los desafíos que nos ocurren están basadas en nuestras creencias. Y por ejemplo, hablaba de la resiliencia. Cuando una creencia es resiliente, nos permite transformar un obstáculo en una oportunidad de aprendizaje y de mejora. Pero cuando la creencia es blanda, es blandengue, y no tenemos una firme determinación, entonces es muy poco probable que lleguemos a donde queremos llegar. Las creencias son poderosas tanto para bien como para mal. O sea, si tú tienes una creencia potenciadora, eso influye en tu mentalidad para tener una fuerte determinación, una actitud positiva ante la vida y en última instancia empieza a moldear tu comportamiento para obtener los resultados que tú deseas. Pero si por el contrario las creencias son limitantes, entonces en vez de cultivarte, en vez de fortalecerte, lo que va a hacer es desempoderarte y quitarte el impulso hacia esa vida plena y exitosa que tú deseas. Si nosotros queremos cultivar y fortalecer una vida plena y exitosa, debemos fortalecer las creencias potenciadoras. Una creencia limitante es extremadamente peligrosa, tanto para nuestro desarrollo personal como para nuestro desarrollo profesional, porque se convierten en barreras invisibles para que nosotros podamos accionar, para que podamos tomar las decisiones correctas, para ver un mundo donde nosotros percibamos oportunidades y capacidades en todo y no percibamos autolimitación. Cuando nosotros vemos una autolimitación, lo que estamos viendo es una creencia que nos convence que nosotros no somos capaces de lograr cierto objetivo o superar cierto desafío y que incluso, ¿para qué lo vas a intentar? Lo que hace es se convierte en un freno para nuestro crecimiento y para nuestro potencial. Además, afecta nuestra autoestima. Una creencia negativa sobre nuestro ser, sobre nuestras habilidades, incluso sobre nuestro valor personal, puede erosionar nuestra autoestima y nuestra autoconfianza y llevarnos a tener dudas sobre nosotros mismos y sobre nuestro poder. Y ustedes saben, dicen que las oportunidades perdidas hasta los santos lo lloran.
y las oportunidades las perdemos porque sentimos que no somos aptos, sentimos que esa oportunidad no es nuestra, sentimos que yo no tengo ese valor. Y cuando empiezas a destruir esa creencia limitante, lo que haces es aprovechar todas las posibilidades de experimentar la riqueza y el éxito. Y a veces las personas se confunden en que la riqueza tiene que ver con el dinero y que el éxito tiene que ver con solamente la prosperidad. El dinero es importante, pero a mí me enseñaron algo muy, muy bueno. Igual pasa con la sangre. La sangre es muy importante, pero yo no ando revisando mi sangre todos los días a ver si mi sangre anda bien. A veces me preocupa porque veo gente que no pasa el día sin revisar sus cuentas bancarias. Y tú dices, ¿y qué le pasa a este? O sea, este es de lo que anda midiéndose la sangre a ver si la sangre está bien todos los días. Y la sangre, o sea, no me vengas a decir que el dinero es más importante que la sangre, pero tú la sangre no te la mides todos los días. Lo que haces es que haces todo lo posible para que tu sangre esté saludable. Lo mismo, tú haces todo lo posible para que tu eh, pensamiento de abundancia esté sano y puedas disfrutar de las oportunidades que te brinda el dinero. Cuando nos encontramos estancados, hacemos un análisis y vamos a encontrar creencias limitantes. Y normalmente vas a encontrar que te quedaste en la zona de confort, que encontraste ese lugar donde tú ya no estás desafiado, donde tú no estás creciendo. Eso pasa mucho en las personas que están empleadas. Se quedan cómodas. A mí me encanta cuando escucho hablar a las personas que quieren crecer en sus negocios, porque siempre están buscando el próximo paso. Están enriqueciendo su puesto de trabajo para lograr el próximo paso. Y que cuando les preguntas cuál es el próximo paso, tener el puesto del jefe. O sea, eso es lo que estoy buscando yo, el puesto tuyo, le dicen a su jefe. Sin ningún tipo de temor, le dicen, aquí yo estoy para buscar tener tu puesto. Y cuando eso ocurre y es la organización la que hace eso, entonces el jefe también tiene puesta la vista en algo superior y así va creciendo en la pirámide. Cuando tú tienes esa sensación de estancamiento, de falta de progreso, empieza a revisar en qué áreas de tu vida están las creencias que te están limitando. A veces son, por ejemplo, las relaciones que sostenemos. Por ejemplo, a mí me encanta encontrarme con Tilly. ¿Por qué? Porque cada vez que yo consigo con Tilly, la paso bien y aprendo. Eso es una indicativo de la influencia positiva que ella produce en mí. Incluso aquí entre nosotros, de los que están escuchando este programa ahora y los que lo van a escuchar, cuando Tilly no está, yo me entristezco. Incluso cuando ella llegó hoy a la sala, me dice, Adrián, no te estoy viendo sonreír. El solo hecho de que ella se cuide de que yo sonría, ahí me encanta. Y si se da cuenta, durante el transcurrir de esta transmisión, he cambiado mi actitud. ¿Y con base en qué? Con base en la relación que tengo con ella. Entonces, ella tiene una influencia positiva en mí. Cuando yo me doy cuenta, incluso hoy mismo me pasó, una persona que quiso conversar conmigo y yo me negué. Dije, no, hoy no voy a conversar con esta persona. ¿Por qué? Porque esa persona yo sentía que era una influencia negativa para mí, por lo menos en ese momento. En ese momento me afectaba negativamente. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos, llega con una queja. Cada vez que hablamos, viene con algo, o sea, parece un camión de cochino, como dicen allá en Maracaibo, quejón, ¿no? Se anda quejando todo el tiempo. Entonces tiene desconfianza, inseguridad, pesimismo, y llega un momento en que eso me afecta. Claro, yo puedo, y no siempre le saco el cuerpo. A veces
Más bien lo que hago es influirlo positivamente para que nuestra relación progrese y ella salga de eso. Pero hasta que ella no venza el ciclo de fracaso que tiene metido, instalado en sí misma, que tiene que ver con que no siente que puede tener éxito porque sus acciones no la llevan allá, pero la verdad es que no, las acciones no la llevan allá, es que no acciona, es que no tiene acciones. Al faltarle las acciones, empieza a buscar un culpable. Y allí hay que poner el espejo para que vea sus creencias y vea cómo sus creencias limitantes la están produciendo los resultados negativos que ya tiene. Y que cuando esa creencia limitante se convierte en un ciclo que se autoperpetúa, la única manera de deshacerlo es con una nueva creencia poderosa. Se puede contrarrestar todos los peligros de las creencias limitantes con creencias empoderadoras. Pero para eso hay que identificar cuáles son esas creencias limitantes que nos tienen instalado. Cuestionar el status quo. Cuestionar de dónde viene esta creencia. A veces hay que preguntar, ¿esta creencia me viene de mi papá, de mi mamá, de mis maestros, de mis compañeros de trabajo, de mi pareja? ¿Esta creencia es cierta? Hay evidencia para esta creencia. Y empezar a serrucharle patas a la mesa para que ya no sea pata, sea mesa y después tenga las cuatro patas y bueno, tienes creencias poderosas y las mantienes que son parte de tu vida, ¿no? Muchas veces al descubrir cuáles son las creencias que no tienen una base sólida, que provienen de percepciones erróneas, nosotros, ese cuestionamiento se convierte en una reformulación de la creencia, en donde nosotros empezamos a cambiar la frase. Yo lo hago con el idioma inglés, creo que Tilly ha estado conmigo en clases de inglés y sabe que yo uso eso. Cuando me preguntan, por ejemplo, Adrián, ¿tú hablas rumano? Mi respuesta es, aún no. Antes contestaba, no, no hablo rumano. Ahora contesto, aún no. Pero fíjate que conozco algunas palabras de rumano. ¿Por qué? Porque el rumano tiene la base del idioma romance, y entonces hay algunas palabras que se parecen, que provienen, se parecen al español, se parecen al francés, se parecen al portugués. O sea, hay palabras que se parecen incluso al italiano. Cuando me preguntan, Adrián, ¿tú hablas vietnamita? Aún no. Pero si supiera lo bien que pido la comida en los restaurantes vietnamitas, me queda delicioso. Me he aprendido todo el menú en vietnamita y a ellos les encanta que se lo pronuncie. Entonces, cuando pensamos, yo no soy suficientemente bueno, cuando yo pienso, yo no soy competente, yo eso no lo puedo mejorar, entonces esa creencia limitante empieza a requerir una reformulación. O sea, estoy en proceso de mejorar, voy a ser más competente, me voy a asegurar de tener una creencia que sea alcanzable además. O sea, no vas a pensar que tú empezaste, por ejemplo, a hablar un idioma nuevo y que tú a las 2 semanas vas a estar hablando el idioma nuevo fluidamente. Pero sí te puedes convencer de que en 2 semanas puedes aprender al menos algunas palabras, algunas frases, incluso divertirte con el aprendizaje. Porque la acción es el medio en el cual ocurren los cambios de creencia. Acción mata limitación. Acción mata juicio limitante. Si yo tengo una acción concreta que refuerza una nueva creencia, entonces me establezco una nueva meta. Con las nuevas metas me establezco nuevos objetivos. Incluso puedo llegar a establecerme nuevos propósitos. Y entonces así empezamos a ganar confianza
en nuestras posibilidades. Cada éxito nos ayuda a reforzar esa creencia positiva y podemos visualizarnos obteniendo las metas, los objetivos y los propósitos con base en las nuevas creencias empoderadoras. Eso ayuda a que nosotros tengamos mayor confianza en nosotros mismos, que preparemos nuestra mente para tener éxito. Ahí juega un papel fundamental el lenguaje, porque ahí utilizamos las sugestiones positivas. Afirmaciones positivas como sí soy capaz, yo aprendo, tengo el poder. Cada una de esas frases sugestivas poderosas hacen que nosotros nos reforcemos. Y a veces hay que pedir la ayuda de sus amigos, como la canción de los Beatles, ¿no? La pequeña ayuda de los amigos. Hay que buscar apoyo y rodearnos de personas que nos apoyen, que nos motiven, ya sea un mentor, un coach, un grupo de acompañamiento. Por cierto, ahí tengo una persona en sala que está debiéndome su grupo de acompañamiento en el programa de formación de conferencistas, pero no voy a decir cómo se llama, pero es hombre. Entonces, el buscar apoyo hace que nosotros encontremos un camino correcto a través de buscar perspectivas externas de otras personas que vean nuestro quehacer y sepamos cómo nos ven, cómo nos perciben en los cambios que estamos viviendo, en los cambios que estamos experimentando. La educación y el aprendizaje continuo garantizan la construcción de las nuevas creencias empoderadoras. Y mientras más conozcamos, mientras más sepamos, mientras más habilidades adquiramos y practiquemos, nos será mucho más fácil limitar las creencias que son limitantes. Porque cuando tú sabes, dice una frase que si una persona lo pudo aprender, cualquiera lo puede aprender. Y ese proceso de reflexión continua hace que la práctica habitual de construir creencias positivas, creencias empoderadoras, haga que el proceso sea más dinámico y que podamos implantar un proceso de aumento de la motivación, de aumento de la resiliencia ante la adversidad, de mejora de la autoconfianza, de creación de la perseverancia. Yo no creo que dice un amigo mío que, no, que creo que está por aquí cerca, dice que, oye, Adrián, que tú eres más perseverante que el odio, en serio, o sea, la perseverancia a mí no me es ajena. Y cuando nosotros perseveramos, hacemos que nosotros encontremos soluciones a las dificultades que se nos presentan, porque tenemos una actitud positiva y esa actitud positiva hace que nosotros facilitemos la apertura de nuevas ideas, de nuevos enfoques, que promovamos el aprendizaje. Incluso cuando yo hago estas sesiones de Learning Talk, a mí me encanta porque aparece Tilly, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya yo tengo 100% de asistencia al grupo y a veces aparece otra persona como Claudio, entonces ya no tengo 100%, tengo 200% y aparece otra persona como Escámpola y entonces ya no tengo 200%, tengo 300% de asistencia. Pero supongamos, y lo pueden demostrar, pueden preguntar, no apareció nadie. Yo igual hago mi sesión, lo transmito por LinkedIn, lo transmito por YouTube, lo transmito por Twitter, lo transmito por Facebook y al menos una persona, aunque sea unos minutos, lo va a presenciar. Y esa actitud positiva hace que el programa sea eficaz y que sea eficiente y que la gente me lleve a realizar las acciones necesarias. Y ahí me encanta porque la gente dice, Adrián, tienes desde el año 2015 realizando el programa semanalmente. ¿De dónde saca tanto tema? Saco tanto tema de reflexionar, de pensar, de estudiar, de gente que me comenta, de cosas que aparecen en mi quehacer. Y entonces a veces tengo programas que son medio sacados de la caja de Pandora, ¿eh?
ahí estoy preparando un programa que se llama Aprendizaje Poliédrico y vas a ver que le va a encantar. Pero entonces lo que hace es despertar la creatividad e innovar buscando nuevas ideas, nuevas soluciones para que las personas puedan aprender, para que puedan experimentar el goce del aprendizaje que tengo yo. O sea, ustedes no tienen una idea de lo que yo gozo con este programa. Me divierte, ¿por qué? Porque me pone la cabeza a pensar. Incluso yo lo he conversado y aquí no me deja mentir Claudio. En estos días me escribe y me dice, creo que me dijo, estoy engripado, no me acuerdo, estaba un poco mal de salud. Y yo le dije, vente, que este programa es una cura para la salud. Y entonces él me dijo, ¿y el COVID también? Y le dije, claro que sí, es que es así. Cuando tú vienes, así tengas la cámara apagada, así incluso lo presencias a través de las redes, el solo hecho de ver una persona que parece que se ha tomado un balde de gasolina de avión y está hablando de tanta cosa maravillosa sobre las relaciones interpersonales y sobre el crecimiento personal, hace que tú te entusiasme. Aunque sea un minuto, te vas a entusiasmar. Y cuando la creencia entonces se vuelve poderosa, pues se vuelve colectiva, entonces empezamos a darnos cuenta de que experimentamos aprendizajes positivos todo el tiempo y que además empezamos a interactuar y a colaborar entre nosotros. En estos días me ha pasado cosas maravillosas de encuentros con gente que me dicen, oye Adrián, yo quiero conversar contigo de un tema relacionado con el aprendizaje y yo siempre les doy la bienvenida porque y la gente dice, bueno, ¿y cuántas horas tiene el día tuyo? Yo no sé cuántas horas tiene, pero yo te voy a decir que yo comienzo a las 5 de la mañana y como a las 9 de la noche, más o menos, empiezo a bajar el tren de aterrizaje. Pero lo bueno es que empiezo a interactuar con la gente. O sea, cuando yo no estoy en una sesión de mentoría o en una sesión de aprendizaje, normalmente estoy en silencio. Estoy escuchando mi música barroca, estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy investigando. Y eso hace que sea como una especie de sistema de apoyo y seguridad que tengo yo. No hay manera de que se me venza el pensamiento porque no dejo que llegue la caducidad. Si tengo que definir, a mí no me gusta el aprendizaje seguro, a mí no me gusta la seguridad, a mí me gusta la rapidez. Y eso parece contradictorio, pero no es así. Porque para que haya aprendizaje tiene que haber cierto grado de rapidez y retroalimentación permanente. Eso sí, retroalimentación positiva y constructiva. De tal manera de que esa retroalimentación aumente las creencias positivas que me acompañan. Y entonces todas esas técnicas, por cierto que este viernes vamos a hacer un ejercicio basado en las técnicas de visualización de Shakti Gawain, y van a ver, esas técnicas son extraordinarias. O sea, cuando yo veo el poder que da una técnica de visualización y veo cómo la visualización es una constructora de creencias poderosas, entonces me doy cuenta de que yo puedo reprogramar mi mente para creer algo distinto, algo mejor, algo más allá de lo que cree el Adrián de ayer. Además, el aprendizaje acelerado me ha ayudado a pensar que yo no tengo cinco sentidos, yo tengo un, una especie de multisensorialidad auténtica encima de mí que hace que se me facilite el aprendizaje más profundo y más efectivo y que yo puedo aprender de diversas maneras y que puedo ayudarme a superar creencias que a veces hace que me ponga serio.
Si nosotros logramos modelar para otros y observar modelos poderosos y producimos un proceso de autorreflexión, el aprendizaje va a ocurrir y va a ayudarnos a eliminar las creencias limitantes, a crear un entorno de aprendizaje poderoso y positivo, interactivo, de apoyo común, que fomente nuestra confianza, que fomente la reprogramación de nuestra mente hacia creencias más empoderadoras. Abro el periodo de preguntas. A ver, Tili. Sí, me parece súper importante trabajar en las creencias. Siempre he tenido la virtud, la beneficio de ver la parte buena de los demás. Y eso me ha ayudado en muchísimas cosas. Cuando yo veo personas que no vayas a contar cuántos años tenemos, pero personas que llegan a cierta edad y empiezan a decir, no, es que yo ya estoy muy vieja, es que yo me voy, chao, 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 porque no me gusta que la gente por edad o por cualquier razón se sienta menos capaz o se sienta menos feliz. Uno tiene que vivir cada día y manifestar todas estas cosas y estar siempre ahí. Acuérdate lo que yo siempre manifiesto. Todas las mañanas soy, gracias Señor, soy sana, joven, bella, rica y feliz. Yo me la creo. Tú sabes que me hace recordar a una persona que mi esposa sigue, que es una señora de la Argentina que tiene 90, creo que tiene 94 años y tiene un canal de YouTube que es exitosísimo, con cientos de miles de seguidores. Y es muy guapa, además, se viste muy elegante a la hora de transmitir su programa y a mí me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque ella está como de 15. Es una cosa increíble. Además, no creas que se quiere vestir ridículamente para verse más joven. No, no, no. Ella se viste apropiado, además con una elegancia estupenda. Y me hace recordar también a una amiga mía muy querida, Mercedes Dibora, que hablé con ella el día de su cumpleaños hace poco, la semana antepasada, y ella me dice, estoy escribiendo un nuevo libro. Por cierto, ya salió el último que publiqué. Estoy escribiendo un nuevo libro. Creo que va a ser el último, pero lo interesante es que ella tiene 93 años. Entonces, cuando me dice eso, creo que va a ser el último, ella misma se detiene y dice, bueno, no estoy seguro. No estoy seguro. O sea, vamos con furia. Y es muy interesante. Y yo le digo, ajá, ¿y cómo hago para que hagamos un programa en vivo con una entrevista? Y me dice, no te preocupes. Mi hija domina el Zoom y yo me dejo que ella me establezca la sesión y ahí hablamos. O sea, en serio, o sea, una actitud a los 90 y pico de años que es una envidia. Así que gracias por ese comentario, Tilia. A ver, Claudio, preguntas. ¿Qué recomendación podrías dar para identificar esas creencias que nos limitan? Lo mejor de todo que tú sabes lo que te voy a responder. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que en serio, en serio, en serio. Miren esta prueba de telepatía entre Claudio y yo. A ver, Claudio, ¿qué te voy a preguntar? No me hagas trampa. A ver, ¿qué te voy a preguntar? ¿Qué piensas tú? Utiliza tu mejor criterio. A ver, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú para Ya, identificar las creencias limitantes? vería esa conversación interna, esa historia que me estoy contando y hacia dónde me lleva, qué resultados me está dando. Si me está dando los mismos resultados y no estoy satisfecho con esos resultados, hay una creencia que me está haciendo llevar ahí.
A mí me ha dado un buen resultado utilizar el mindfulness, porque el mindfulness tiene la ventaja de darte conciencia Mm, de las cosas que estás sintiendo, de las cosas que estás pensando, de lo que está pasando. Entonces, así, al estar consciente, puedo identificar mi creencia limitante. También empiezo a preguntarme por qué sí y por qué no. mm, ¿Por qué sí y por qué no de todas mis capacidades, de todas las cosas que siento que necesito revisar? Y por último, me encanta escribir. Como sabes, me gusta mucho escribir. Y cuando escribo, normalmente puedo identificar mejor mis creencias limitantes. Dime, Escámpola. Yo justamente iba a decir, bueno, iba a agregar algo o voy a agregar algo con respecto al tema de hacerlo consciente. A mí me parece que el ejercicio de tenernos, o sea, de que en la medida que hagamos la interacción, nos expresemos, estemos como muy conscientes de lo que decimos. A mí últimamente me pasa que identifico las sugestiones negativas y las atajo. Digo, iba a decir esto, pero esto va cargado de un pensamiento. Entonces, intento hacer como el cambio a lo que verdaderamente me va a sumar, ¿no? Entonces, yo sí creo que hacer, bueno, a lo mejor te va a generar estrés y la gente va a pensar que uno está ahí, tú sabes, medio loco, pero no. Yo creo que es como mirar lo que digo, cómo lo expreso, qué le regalo al otro. O sea, yo creo que eso es un ejercicio muy desafiante, pero es muy interesante para el crecimiento tuyo y también para los que te rodean, ¿no? Porque en esa medida te das cuenta de cuando estás utilizando reiteradamente un pensamiento que no te está ayudando a crecer o cuando estás invitando a otros a que tampoco crezcan. Y bueno, creo que puede ser porque yo lo practico y me ha ido muy bien el tema de mirar que, que bueno, que hay muchas cosas que pueden ocurrir que te pueden brindar otra mirada que a lo mejor no es la que tú esperas, pero es la que te corresponde en el momento para entender ciertas cosas, ¿no? Y eso implica un pensamiento mucho más complejo. Entonces, bueno, yo diría que sí, que es un ejercicio importante. Déjame decirte lo que me resonó. Cuando hablaste del estrés, fíjate, a mí el estrés no me preocupa, porque el estrés tiene dos vertientes, el eustrés y el distrés. El que es peligroso es el distrés, porque produce cortisol y afecta la inmunosuficiencia nuestra. Pero el eustrés es una maravilla. Entonces, si a mí algo me causa eustrés, al contrario, lo busco, lo disfruto. Sacarle el cuerpo a las cosas que están ocurriendo para que no te estresen, por cierto, produce estrés. Y ese estrés no es sano, produce distrés. La otra cosa que me resonó de lo que me dijiste, a mí últimamente me ha dado la tarea, me he dado la tarea de incluso grabarme para ver, no ahora como estoy transmitiendo este programa, sino grabarme, simplemente grabarme y ver qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, cuáles son los detalles de los cuales me doy cuenta después cuando me vuelvo a ver, porque a veces te das cuenta de muchas creencias con base en lo que estás hablando, sobre todo cuando la intervención es imprompta, cuando es improvisada. Una de las cosas que tú sabes que yo hago mucho esfuerzo es para que los estudiantes improvisen en las sesiones de aprendizaje. Es interesantísimo ver la reacción, porque la reacción es a sacarle el cuerpo a la improvisación. Y resulta que la improvisación es la que te permite detectar tus errores, porque si estás muy preparado, entonces
lo que tú quieres es tener éxito. Cuando tú estás improvisando, lo que tú quieres es aprender. Así que bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la semana que viene. Muchas Chao, gracias. feliz noche para todos.